Cómo Rusia elude sanciones para adquirir nuevos aviones. A pesar de sufrir uno de los regímenes de sanciones más estrictos a nivel mundial, Rusia ha sorprendido al mundo al adquirir 28 nuevos aviones en 2024. ¿Cómo es posible que un país sancionado de manera tan contundente pueda continuar expandiendo su flota de aviones comerciales? Este intrigante caso no solo pone en duda la efectividad de las sanciones internacionales, sino que también plantea preguntas sobre el papel de ciertos países e intermediarios en esta dinámica. En este video, exploraremos cómo se llevó a cabo esta adquisición de aviones por parte de Rusia, cuáles son los países implicados en el proceso, qué métodos de evasión se utilizaron y qué implicaciones tiene esto para la diplomacia internacional y la industria de la aviación. Este análisis nos permitirá comprender el complejo funcionamiento del comercio global y los desafíos a los que se enfrentan las sanciones en la actualidad. Las sanciones, en términos simples, son restricciones económicas y comerciales que se imponen a un país para debilitar su capacidad de financiar ciertas actividades. En el caso de Rusia, estas sanciones fueron implementadas por una coalición internacional tras su invasión de Ucrania. Entre muchos sectores afectados, la aviación es uno de los principales objetivos. Estas restricciones buscan impedir que Rusia acceda a aviones, repuestos y servicios de mantenimiento esenciales para sostener su industria de transporte aéreo. La meta de estas medidas es clara: presionar al gobierno ruso debilitando sectores clave de su economía. Con su industria de aviación prácticamente aislada del comercio occidental, Rusia enfrentaba una crisis. Las sanciones no solo impidieron comprar nuevos aviones, sino que también bloquearon el acceso a piezas de recambio vitales y a los servicios de mantenimiento, comprometiendo la seguridad y viabilidad de su flota existente. En este contexto, el desafío para Rusia era monumental. ¿Cómo mantener operativa y en crecimiento su flota aérea sin acceso a las enormes fábricas internacionales que producen aviones y piezas? A pesar de las dificultades, Rusia logró adquirir 28 aviones en 2024. Este grupo incluye prestigiosos modelos como Bombardier, Airbus y ATR. Estas adquisiciones no solo ayudan a mantener su flota aérea, sino que también son un golpe simbólico contra los sancionadores, demostrando que las restricciones internacionales no son infalibles. El hecho de que estos aviones hayan sido adquiridos incluso bajo la presión de sanciones tan estrictas plantea una pregunta crucial. ¿Cómo fue posible? La respuesta se encuentra, en gran medida, en la estrategia de utilizar países intermediarios. Rusia recurrió a naciones como Turquía, Omán y los Emiratos Árabes Unidos para facilitar las transacciones. Estas naciones actúan como puentes entre Rusia y los fabricantes de aviación global. Aunque oficialmente no violen sanciones, aprovechan las lagunas legales y la falta de supervisión estricta para permitir que estos aviones lleguen a territorio ruso. Esta cooperación, aunque económica en su núcleo, también refleja lazos políticos y estrategias diplomáticas que han permitido a estos países mantener relaciones comerciales con ambas partes en conflicto. El proceso para adquirir los aviones no es simple. Rusia ha desarrollado mecanismos complejos para evadir restricciones, incluyendo compras a través de terceros países. Los intermediarios adquieren los aviones y luego los revenden a Rusia. Uso de empresas fantasma o subsidiarias. Empresas poco conocidas, registradas en diferentes países, actúan como intermediarios en las transacciones. Manipulación de registros. Cambios en las rutas de transporte o documentos de propiedad para ocultar la verdadera procedencia. Estas estrategias exponen las debilidades de la regulación global y muestran lo difícil que es para las sanciones ser absolutamente efectivas. Las repercusiones de estas adquisiciones son profundas, especialmente para la industria de la aviación. En primer lugar, plantea preocupaciones de seguridad. Si Rusia tiene acceso limitado a repuestos oficiales y mantenimiento certificado,
sus aviones podrían no cumplir con los estándares internacionales. Esto pone en riesgo no solo a los pasajeros rusos, sino también a aquellos en cualquier país involucrado en vuelos internacionales con estas aeronaves. Además, esto crea un efecto dominó en la industria global. Los fabricantes de aviones y partes, con amplias redes de distribución, enfrentan ahora una presión adicional para garantizar que sus productos no terminen en manos de países sancionados, lo que incrementa la complejidad y el costo de hacer negocios. Esta situación también tiene implicaciones diplomáticas importantes. Las naciones que facilitan estas adquisiciones, como Turquía, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, se encuentran en una posición incómoda. Por un lado, mantienen relaciones con los países sancionadores, por otro, se benefician económicamente de sus negocios con Rusia. Esta dualidad no solo desafía la efectividad de las sanciones, sino que también socava la confianza y la cohesión entre los países que las imponen. Turquía tiene una histórica relación con Rusia, junto con una posición estratégica como puente entre Europa y Asia. Aunque es miembro de la OTAN, sus relaciones comerciales con Rusia han sido cruciales en los últimos años. Este equilibrio entre Occidente y Rusia favorece su rol como intermediario en transacciones como las de aviones. Omán, conocido por su enfoque neutral en política internacional, actúa como nodo logístico y comercial en esta dinámica. Su reputación de discreción y comercio diversificado le permite facilitar este tipo de operaciones sin atraer demasiada atención. Los Emiratos Árabes Unidos, una potencia económica en la región, tienen la capacidad de sortear sanciones gracias a su infraestructura empresarial sofisticada y su desenfrenada expansión global. Su interés parece centrarse en maximizar los beneficios económicos, incluso si esto genera tensiones con aliados occidentales. Detrás de estas transacciones, hay una red global de cadenas de suministro que dificulta rastrear con precisión el origen y destino de los aviones y sus componentes. Desde empresas de logística hasta intermediarios financieros, cada eslabón de la cadena contribuye a mantener esta operación en marcha. En este caso destaca cómo, en un mundo globalizado, las sanciones deben ser más sofisticadas para lidiar con las complejidades de las redes comerciales internacionales. Aunque estas adquisiciones representan una victoria a corto plazo para Rusia, los desafíos a largo plazo persisten. Sin acceso directo a servicios de mantenimiento oficiales, los aviones pueden volverse cada vez menos seguros y costosos de operar. Además, la dependencia de países intermediarios e industrias informales podría limitar el desarrollo sostenible de su aviación civil. Este caso expone las debilidades en el diseño y la implementación de sanciones internacionales. Algunos ajustes necesarios incluyen: mayor supervisión de las cadenas de suministro globales, regulación más estricta de las transferencias comerciales entre países intermediarios y sancionados, colaboración internacional para garantizar transparencia en registros y documentación comercial. A medida que Rusia continúe buscando formas de eludir las sanciones, los sancionadores también trabajarán para adaptar y reforzar las restricciones. Esto incluye esfuerzos por mejorar sistemas de monitoreo global y ampliar la cooperación internacional contra intermediarios que colaboren con países sancionados. Es probable que las tensiones aumenten, no solo entre los sancionadores y Rusia, sino también entre aliados cuyas relaciones comerciales con países intermediarios sean cuestionadas. El caso de los 28 aviones adquiridos por Rusia en 2024 muestra las impresionantes capacidades de un país para adaptarse y superar restricciones internacionales, incluso bajo la presión de sanciones severas. Sin embargo, también revela las limitaciones inherentes de estos regímenes y la necesidad de estrategias más eficaces para garantizar su cumplimiento. Este tema no solo es relevante para entender el comercio global y la diplomacia, sino también para reflexionar sobre cómo las acciones de unos pocos pueden tener efectos en cadena en todo el mundo. Una vez más,
La relación entre política, economía y comercio internacional nos plantea preguntas que merecen nuestra atención.